Vos lo mencionás, en el caso de la tragedia se caracteriza porque los hombres son algo así como títeres de los dioses. Por eso siempre termina mal, no tienen posibilidad de modificar ese destino. Sí. Y lo traes al presente de una manera muy interesante, en el cual en la política, en algunos momentos, los hombres también se tornan ya no títeres de los dioses, o digamos que los dioses son reemplazados por fuerzas omnipotentes. Y me parece apasionante cómo traes a colación Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Consenso de Washington. Uh-huh. Y uno dice, bueno, pero entonces no hay remedio, no hay solución. Y traes también a colación la diferencia entre tragedia y comedia, donde en la comedia los griegos le dan a los hombres una posibilidad frente a los dioses. Claro. ¿La política tiene giros de comedia? Es que la política no existiría si la tragedia fuera la única clave de inteligibilidad que tuviéramos para pensarla. Si en efecto nuestra relación con los dioses, por seguir usando esa palabra antigua, que claramente cuando uno dice dioses tiene que entender padres, tiene que entender muertos, tiene que entender mayores, tiene que entender efectivamente esas relaciones de fuerza que existen en toda sociedad y que nos ponen en una situación de subordinación frente a otros poderes mayores que nosotros, ¿no? Uno puede decir, hay tragedia cuando los dioses se imponen sobre los hombres, cuando los muertos se imponen sobre los vivos, como claramente ocurre en Hamlet. Y como ocurre en el Manifiesto Comunista. Y ese es el Marx. lado shakespeariano que tantos han subrayado de El bueno de Carlitos, claro, ¿no? Un espectro recorre el mundo. Habla de espectros, ¿no? como Hamlet. Que sí, con una diferencia, que es que el espectro de Hamlet es un espectro que viene del pasado y por lo tanto es un espectro reaccionario que trata de tirar la historia para atrás. Mientras que el espectro en el que piensa Marx es un espectro que viene del futuro. El comunismo no es algo que estuvo en el pasado y que vuelve por sus fueros. Es algo que se anuncia desde el futuro como una promesa para unos y como una amenaza para otros. Los espectros, en Marx como en Shakespeare, tienen esa doble temporalidad posible. En el 18 Brumario, los espectros vienen del pasado. Son los espectros del viejo rey, los espectros del viejo emperador, y esos espectros nos engañan y nos tiran para atrás. En el Manifiesto Comunista, el espectro viene del futuro. Es el comunismo que se anuncia como una promesa de redención para los hombres. Feynman dice que el Manifiesto Comunista es una suerte de exaltación de la burguesía, salvo por el hecho de que advierte de que está creando su propio sepulturero, ¿no? Ahí también vuelve el cementerio como metáfora, los fantasmas. Sí, tiene toda la razón. Marx no hace más que cantar loas a la burguesía y a su capacidad de hacer avanzar la historia vertiginosamente hacia adelante. Su tragedia, si quisiéramos insistir con esa palabra, es que en ese proceso no puede hacer otra cosa que alimentar todo el tiempo a aquel que vendrá inexorablemente a sepultarla. Hay una mala fama del conflicto. Vamos a traerlo al presente. Una de las acusaciones contra la actual etapa, y particularmente contra el kirchnerismo, es que es conflictivo. ¿Existe una política sin conflicto? ¿Hay historia sin conflicto? ¿Hay solución de los problemas de los seres humanos sin conflicto? Son tres preguntas, por ahí es demasiado. No, la respuesta es que no, por supuesto. También es cierto que cierto modo de pensarse la política y la historia a lo largo de los siglos ha querido creer que sí. Y que las formas buenas de la historia son, en efecto, aquellas que pueden subordinar al conflicto, dejarlo de lado, o presentarlo cuando este conflicto estalla apenas como una anomalía, ¿no? Que rápidamente debe ser resuelta, porque la historia normal, digamos, sería aquella que podría funcionar sin esa presencia molesta del conflicto. El que hace este año, exactamente 500 años, vino a patear ese tablero fue el bueno de Maquiavelo, cuyo libro El Príncipe cumple en este año 2013 500 años, es un libro de 1513, y dice algo absolutamente estremecedor para el sentido común de su época y de todas las épocas, que es que el conflicto no solamente constituye una parte inevitable de la historia, sino que constituye su lado bueno.
Eso, así como lo estoy diciendo, no lo dice tanto en El Príncipe, sino en su otro gran libro, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, donde dice Maquiavelo: se equivocan quienes atribuyen la grandeza de Roma a sus buenas leyes y su capacidad de mantener la paz. No, porque lo que hizo esas buenas leyes fue el conflicto que todo el tiempo las estaba animando y las estaba obligando a renovarse por debajo. Entonces, a partir de allí surge un desafío interesante para el pensamiento de la política, que es qué hacemos con el conflicto, ¿no? ¿Cómo se piensa el conflicto? Que es una preocupación con la que la teoría política ha tendido a llevarse más bien mal. La teoría política tiende a pensar más bien en términos de sociedades ordenadas, más que de sociedades desordenadas. De consenso. El consenso parecería ser la otra opción al conflicto. Claro. Un ejemplo histórico. A mí me gusta, sobre todo, la gente hoy, sábado a la noche, tenemos que ayudarnos todos a entenderlo. ¿Era posible que convivieran en Estados Unidos la sociedad esclavista sureña con el modelo productivo, industrial, de valor agregado, la sociedad que producía algodón con la mano de obra de los esclavos, con la otra sociedad que conducía una democracia burguesa? ¿Era posible o solo cabía el conflicto? Y la pregunta es, si en vez de consenso no podemos pensar en una conflictividad controlada, como la energía atómica, que puede destruir Hiroshima, pero también puede iluminar ciudades. Yo creo que de lo que voy a decir es más o menos evidente. La política contiene siempre como sus dos dimensiones constitutivas estas dos dimensiones que vos acabas de mencionar, la del conflicto y la del consenso. No hay política sin conflicto. Si pudiéramos imaginar una sociedad perfectamente armónica, sin conflictos, del tipo que sea, conflictos religiosos, conflictos estéticos, conflictos de clase, conflictos de género, ¿no? Cuando uno dice conflicto no tiene por qué imaginar que es un único tipo de conflicto. La tradición marxista más bien nos ha impulsado, y con razón, a poner el acento en los conflictos que llamamos de clase. Pero los conflictos pueden ser de diverso orden y muchas veces hay otros que no son los de clase que ocupan un lugar central en cierta coyuntura histórica. Si pudiéramos imaginar una sociedad sin conflicto, que no sé cómo sería, una aldea de hobbits, pero ponele que pudiéramos, allí no habría política. No habría política, habría administración, habría algún tipo de mecanismo de reloj, no habría política. Lo cual es, por cierto, el ideal de cierta ciencia política, ¿no? De tipo sistémico, que cuando ve el conflicto se asusta y lo considera anómalo y dice, no, aquí algo está funcionando mal, hay conflicto. No, si no hay conflicto, no hay política. Dicho lo cual, hay que decir también que si por encima de ese conflicto y a pesar de él, los hombres no nos la arregláramos para construir ciertas formas del orden, tampoco habría política. Habría pura destrucción mutua, habría pura guerra de todos contra todos. Eso lo pensó un pensador inglés del siglo XVII llamado Thomas Hobbes, claro, ¿no? Que dice, si no hay orden, si no hay poder político, si no hay institución, si no hay Estado, el conflicto lleva inexorablemente a la destrucción mutua. O sea que el Estado vendría a ser el árbitro de ese conflicto y puede serlo de muchas maneras. Un buen árbitro, o como el referee alemán, famoso. Sí, el Estado, las instituciones, lo prefiero decir de una manera un poquito más general, los distintos mecanismos a través de los cuales se construye la hegemonía, ¿no? Que no es una mala palabra, que es una buena palabra. Por suerte hay hegemonía, por suerte hay construcción de consensos que permiten construir democráticamente órdenes que nos permiten convivir con el conflicto y procesarlo de maneras que no destruyan la posibilidad misma de la convivencia social. Los distintos mecanismos que permiten construir hegemonía siempre mantienen la tensión entre estos dos principios constitutivos de todo orden político. El principio del orden y el principio del conflicto, que lo erosiona por adentro y que al mismo tiempo, por eso mismo, le va dando una vitalidad y un movimiento y una renovación permanente.